Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar acá. En sus libros, a los que le dieron ya sus hojitas, la clase de hoy se titula Dios es el verdadero Rey de su pueblo. Hoy se termina este trimestre, esta unidad, y ya para la siguiente es otra nueva unidad. Y hemos estado viendo a través de estos últimos 3 meses cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Primeramente vimos que lo sacó por medio de Moisés, y Dios le hizo una promesa a Moisés que iba a estar con él. Después vimos que también le hizo una promesa a Josué y también le dijo que iba a estar con él. Dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y eso es una hermosa promesa, ¿verdad? Una promesa que también nos ha hecho a nosotros, que Él estaría todos los días dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa también la alcanzamos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada estuvimos hablando de Gedeón, que es el que vamos a estar hablando hoy. Y vimos cómo Gedeón fue llamado. Gedeón era un hombre hasta cierto punto miedoso. Él estaba, dice la Biblia, que él estaba recogiendo el trigo, sacudiendo el trigo para luego esconderlo. Y es triste cómo las personas vivían así en aquel entonces, tratando de sobrevivir al saqueo que tenían por medio de los amalecitas. Y así estaba él, así estaba Gedeón, escondiendo el trigo, sacudiéndolo para luego esconderlo. Y bueno, yo no sé si en una ocasión ustedes hayan vivido esa etapa de estar ahí tratando de llevar la vida en sus países, porque yo me imagino que muchos de ustedes que vienen de países, ahí estaban midiendo la comida para que no se les fuera a acabar. Yo no sé cuántos vivieron esa etapa, pero bueno, en muchos países de América Latina así se hace, en medio de la pobreza, trata de uno de sobrevivir con lo poco que uno tiene. Y así estaba el pueblo de Israel. Así fue llamado, así Dios lo encontró. Y Dios le hizo una promesa a Gedeón. Gedeón no sabía cómo él iba a ir a luchar. Si Dios le hubiera dicho que iba a ir a luchar con un cántaro y unas teas, dice, yo no creo que Gedeón hubiera tenido el valor para ir a luchar. Y Gedeón dijo, ¿con qué? ¿Pero con qué voy a salvar yo a Israel? Cuando el ángel se le apareció, dice que le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Y él exclamó, ay Señor, si el Señor es conmigo, ¿por qué nos ha pasado todo lo que hemos vivido? Y de ahí llama a Gedeón, de ese hombre que no sabía ni cómo iba a hacerla, pero Dios le dio una promesa. Y me gustan las palabras que le dice el ángel de Jehová, le dice, ciertamente yo estaré contigo, Gedeón. Y es ahí donde Gedeón como que todavía tenía un poco de dudas y le empieza a pedir pruebas. Le dije, déjame ver, le dice, voy a poner este cántaro, le dice, si aparece húmedo, te voy a creer. Y va y lo pone y aparece húmedo. Y luego vale y le cambia la prueba, le dice, ahora si aparece seco, es que tú estás conmigo, y vuelve a aparecer seco, y bueno, y empieza a pedir pruebas Gedeón para ver si Dios iba a estar con él. Y Dios le confirma que él iba a estar con él. En el estudio de hoy, que se titula Dios es el verdadero Rey de su pueblo,
Dice, después que Gedeón, con la ayuda de Dios, estamos leyendo la introducción, infligió tremenda derrota a los medianitas, la tierra reposó por 40 años. En vista de esta gran victoria, el pueblo le pidió a Gedeón que fuera el rey su señor o rey, y que le siguieran su hijo y su nieto. Gedeón se negó rotundamente. Vamos a estar meditando un poco en Jueces 8, y vamos a empezar en el capítulo 8. Después que Gedeón derrotó a los amalecitas, Gedeón siguió su camino. Después de que Dios, o que Gedeón derrotó con aquellos 300 hombres, nada más, ahora ya no iba a ir a derrotar a 30,000, ahora nada más iba a derrotar a 15,000. Y dice que empezó su camino. Vamos a estar en el versículo 8 de Jueces, capítulo 8. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Medián. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Comparado con vosotros, ¿no es rebusto de Efraín mejor que las vendimias de Abiezer? Dios le había dicho que solamente con 300 él iba a ir a pelear, y él sostuvo su palabra, él le creyó a Dios. Por eso no llamó a nadie más de otras tribus que lo acompañaran. Pero dice que los de Efraín, dice que le empezaron a reclamar por qué no los invitó a la guerra. Pero Gedeón hasta aquí en esta etapa, todavía él era muy diplomático. Él calmó el enojo de aquellos y les dijo, como que les levantó el orgullo, ustedes son mejores que yo. Dice, ¿no es el rebusto de Efraín mejor que las vendimias de Abiezer? Acordémonos que Efraín era una tribu muy grande y Gedeón pertenecía a la tribu de Abiezer. Dijo, o sea, ustedes son mejores que yo. Los de Abiezer somos una vendimia, o sea, somos lo más, no sé, los menos preparados tal vez para esta guerra, pero dice, ustedes son los mejores. O sea, ¿qué les está pasando? Cuando ellos le reclaman esto, y dice el Proverbios que la blanda respuesta quita la ira. Entonces dice que ellos se calmaron y ya no lo enfrentaron más. Dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seba, príncipes de Medián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos se opacó, se apagó. O sea que como que les dijo, ustedes son mejores que yo, ustedes han matado a ejércitos más grandes. ¿Yo qué es lo que hice? Yo no hice nada. O sea, nada más fui con unos poquitos. Pero él iba siguiendo ahora 15,000 solo con 300. Dice, vino del 8 al 4, dice, vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traían consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Gedeón viene de una gran batalla, pero viene cansado, viene hambriento, y lo único que les pide a los de Sucot y de Peniel ahora es que le den un bocado de pan. Y bueno, dicen que un taco no se le niega a nadie, pero este pueblo no lo quiso ayudar. Estaba en sus manos el quererlo ayudar. Dios no le dijo, Dios le dijo que Dios iba a estar con él. Y si ellos lo querían ayudar, estaba bien, no había ningún problema, pero ellos le negaron un taco a sus hombres cansados. Y yo no sé si alguna vez ustedes hayan negado una comida a alguien, ¿verdad? Y cuando la gente tiene hambre, pues dicen que se les cruzan los apellidos. Entonces,
Yo no sé si eso les pasa a ustedes, pero Gedeón se enojó mucho. Dice, y dijo a los de, estoy en el 5, y dijo a los de Sucot: yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Medián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército? Ellos no le quisieron ayudar, no les quisieron dar un pan, no les quisieron dar un bocado. Y bueno, Gedeón, aparte de que venía cansado, iba a una pelea, él se enoja y con justa razón. Digo con justa razón en el aspecto de que tenía hambre. O sea, no les estaba pidiendo hombres para la guerra, no les estaba pidiendo más allá, simplemente les estaba pidiendo un bocado de pan. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo triaré vuestras carnes con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Sucot con todo su ejército, como de 15,000 hombres, los que habían quedado de ahí, todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Aquí Gedeón ya empieza a cambiar de actitud. Ya no es aquel hombre que tenía miedo de ir a pelear. Ya su ego como que empieza a subir de tono, y ya empieza a amenazar a la gente. Ya había ganado muchas batallas, pero aquí su actitud cambia y ya empieza a amenazar a la gente: o me ayudas o te mato, prácticamente. Digo, cuando yo vaya, y él tenía esa fe, porque Dios le había dado la palabra que él iba a estar con él, y le había prometido que él iba a ganar las batallas. Y digo: mira, cuando yo vaya y agarre a Seba y a Salmuna, yo voy a regresar y te voy a dar unos cuerazos, pero no con cualquier cosa, dice que con espinos. Y también fue a los de Sucot y le digo: miren, esa torre que tienen ahí se la voy a tumbar y lo voy a matar, simplemente por un bocado de pan. Es triste, ¿verdad?, cuando encontramos gente, bueno, hoy en día o en nuestros países, que por un teléfono celular matan a la gente, o por algo insignificante empiezan a abusar de la gente. Y así tenemos a Gedeón en este entonces, empezando a abusar de su posición que Dios le había dado. Dice: subieron pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente y Nova, y Getea atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y oyendo Seba y Salmuna, él los siguió a Seba y a Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Aquí Gedeón ya tiene a Seba y a Salmuna, dice: y tomó a un joven, en el 14 dice: y tomó un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me desairaste diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y abrojos y espinos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Yo no sé si cuántos conocen los abrojos.
Los abrojos son unas bolitas que tienen unas espinitas. Muy finas. Muy finitas, sí, muy finitas. Es como la semilla de cierto zacate. Sí, no sé si hay aquí, pero esas espinitas, y yo recuerdo que allá en los pueblos se dan como unas espinitas así, y tienen muchas bolitas. Y a veces cuando andábamos jugando ahí, que eran maldosos, esas espinitas se sacaban y se los aventaba uno. Y esas espinas, ay, cómo duele. Cada vez se van metiendo más. Sí, son espinitas finitas, como alfilercitos. Imagínense agarrar a la gente con esas. ¿Verdad que es terrible? ¿Verdad que Gedeón como que se le empezó a pasar la mano? Bueno, tenemos que entender que el pueblo iba a gozar de paz por aquellos reyes. O sea, debieron haber contribuido con estos que estaban peleando. Posiblemente sí, pero acordémonos que la promesa de Dios es que Dios iba a estar con él, que Dios lo iba a respaldar y que nada más iba a ir con 300. Nunca le dijo Sucot, nunca le dijo Peniel, independientemente de que sí iba a haber paz y otras cosas. Al principio del capítulo, algunos llegaron y le dijeron, ¿por qué no nos invitaste? Y estos podían ser partícipes, mas no quieren, y bueno, no estaban obligados por lo menos a ir a la guerra. Y posiblemente en este aspecto sí, pero yo creo que por un bocado de pan, yo creo que como que sí se le pasó la mano. En ese punto yo considero que sí empezó a abusar de su autoridad. Dice, y los abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Qué triste, ¿verdad? Cómo empezó Gedeón a abusar, a castigar y a matar. Eran sus hermanos. Y como le decía hace un momento, o sea, por un bocado de pan, como que sí ya es un abuso demasiado para lo que... Para que merecieran la muerte. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él le dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. En algún tiempo o en alguna parte de la historia, Seba y Salmuna habían matado a sus hermanos. Y ahora él tenía que vengar la sangre de sus hermanos. Pero lo tenía que hacer él. No lo tenía que hacer su hijo. Creo que es en Números, donde habla acerca de la muerte, dice que el vengador de la sangre, él tenía el derecho a matar y a vengar su sangre, no otro más. Simplemente el vengador, el que andaba tras la venganza, y en este caso era él. Pero él empieza a decirle a su hijo, o sea, su actitud cambió demasiado, que hasta empezaba a dar órdenes, no solo empezaba a golpear, no solo empezaba a matarse, hasta empezaba a dar órdenes de que alguien más hiciera lo que a él le correspondía hacer. Y bueno, dice que el joven que su hijo era muy joven y no quiso. No desenvainó su espada, pero Gedeón, con una actitud bien molesto, dice que le dijo Seba y Salmuna, pues mátanos tú. Y Gedeón no lo pensó dos veces. Al tener a un hombre con esta actitud, mejor se hubieran quedado callados, ¿verdad? Pero dice que en ese momento él desenvainó su espada y mató a Seba y a Salmuna. Dice, entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que estaban en sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dieron a Gedeón
Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé tú nuestro Señor. Aquí es donde empezamos la clase el día de hoy, donde Él es llamado a ser Señor o Rey de Israel. Después de este abuso que Gedeón hace, en la primera parte de la lección dice: Gedeón declara que Jehová señoreará sobre su pueblo. Dice: y los hijos de Israel dijeron a Gedeón: sé tú nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón declara que es Dios el que va a ser el Señor de ellos. Pero Gedeón ya había empezado a tomar parte de ser como un dictador, a tener mano dura contra el pueblo. Gedeón ya había castigado a los de Sucot, ya había matado a los de Peniel, matado a los de Sucot. Y le pide a los israelitas que le den el oro que ellos llevaban. Dice que pusieron zarcillos. Sí, su zarcillo, pero pusieron como una manta, y dice que ahí les aventaron todo el zarcillo. Y él dice que de ahí se construyó un efod. Un efod es como una túnica grande de adornos, de oro, de muchas cosas preciosas. Y eso más o menos quiero yo pensar que era como para celebrar una victoria que Dios le había dado, como un recuerdo de una victoria. Pero el pueblo de Israel tenía un serio problema. El pueblo de Israel era idólatra. Ese era el problema y dice que ya no se fueron, o dice que se desviaron tras ese efod. Empezaron a adorar a ese efod. Entonces el problema de Israel no tenía nada que ver con el efod en sí, sino que el problema de Israel era su corazón, que era demasiado idólatra. No le dieron la gloria a Dios y no reconocieron a Dios. Más bien reconocieron a Gedeón como su salvador y dijeron: tú nos salvaste. Nunca dijeron que Dios los salvó. Tú nos salvaste de las manos de Madián, ahora sé tú nuestro Señor. Pero Gedeón dice que él no va a ser su Señor, ni su hijo, ni sus nietos. Y Gedeón se retira y empieza a vivir como un rey. Dice que empezó a tener muchas mujeres. Tuvo 70 hijos y tuvo un hijo más de una concubina al cual le puso Abimelech. Y el nombre Abimelech quiere decir el hijo de un rey. Aunque este hombre, aunque Gedeón declaró que él no iba a ser el rey, vive como rey, se da vida de rey, empieza a tener muchas mujeres y termina teniendo a su hijo y le pone: tú eres un hijo de un rey. Ese es el nombre o lo que significa Abimelech. Nos vamos al capítulo, al segundo. Haciendo una mala elección. Abimelech, aunque Gedeón dijo que él no sería rey, ni su hijo, Gedeón muere, los hijos de Israel se prostituyen nuevamente yendo tras los Baales. Y Gedeón, sus hijos, no los 70, sino Abimelech, como su nombre lo dice, hijo de un rey, él empieza a querer ser rey. Y empieza a promocionarse él mismo.
vamos a estar leyendo en el capítulo 9, dice: Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda su familia de la casa del padre de sus madres, diciendo: yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal? Jerobal es Gedeón. ¿O que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy vuestro hermano y vuestra carne. Gedeón, Abimelech empieza a promocionarse él mismo, empieza a hacer como diciendo, como una campaña política, ¿verdad? Yo no sé cuáles son los eslogans que usan los candidatos para cuando están peleando a la presidencia, pero él he visto que algunos dicen: soy tu mejor opción. Y Abimelech dice: es mejor uno que 70. No entiendo muy bien el eslogan, pero es lo que él dice. O sea, yo soy hermano de ustedes me tienen que elegir a mí, es mejor uno que 70. Yo no sé cuál es el eslogan que usan los candidatos para promocionarse, y tampoco entiendo algunos eslogans. Estaba yo buscando algo que se asemejara a la realidad, pero no tienen sentido. El que usó Obama es Yes We Can. No le entiendo yo, pero es el que eligió y parece que le funcionó a él. El presidente Donald Trump, él hizo: hagamos América grande otra vez. Bueno, ese como que más o menos tiene un poco de sentido, pero hay otros que no tenían sentido, o sea, que no tienen ni gracia. Hace mucho tiempo escuché, también miré uno que decía: para adelante, comandante. Yo no sé qué tiene que ver eso, pero es el eslogan que usó Chávez en sus campañas. Y entonces cada gente trata de atraer el voto de una u otra forma. Y pues usa eso, ¿verdad? Es mejor uno que 70. Dice: yo ruego que digáis en oído de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los de hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él a los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Yo no sé cuántos hemos visto cuando hay campañas aquí para algunos, ya sea de alcaldes o de algún puesto político, que siempre llegan los políticos latinos a endulzarnos el oído, y al final resulta que son los más racistas que de otra nacionalidad, ¿verdad? Recuerdo que le hacían mucha propaganda a un señor de apellido Rubio allá en Florida, y resulta que era el que no quería a los cubanos allá. Entonces, eso también le pasó a estos hombres. Dice: le dieron también 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos para que le siguieran. Esto es algo, parece que la historia se repite aquí en América Latina, cuando los hombres están haciendo campañas políticas, empiezan a acarrear gente, los acarreados le llaman. Les empiezan a ofrecer una torta o una canasta de comida o algo así, nada más para que vayan y los vayan siguiendo y les vayan haciendo promoción, o lleven pancartas o cosas así. ¿Verdad que parece que no ha cambiado? Seguimos viviendo ese mismo método porque le funcionó y ha funcionado. Dice: y vinieron a casa de su padre en Ofra, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal,
que se escondió. Entonces este hombre, Abimelech, con tal de obtener el poder, no se tentó el corazón y sabía que los que podían hacerle frente eran sus mismos hermanos. Y él no quería estorbos. Y fue capaz de matar a sus mismos hermanos. 70 en una misma piedra, dice la Biblia. Qué triste, ¿verdad? Que la gente pelee por el poder. Y que nosotros, viendo todo esto, aún así los apoyemos y votemos por ellos. Y tengamos en nuestro gobierno gobernadores, presidentes, alcaldes, tal vez aquí no es tan notorio, pero en nuestros países, puros asesinos. Si no, pertenecen a los carteles de drogas, pertenecen a lo peor, pero es lo que tenemos. Y es lo que nosotros apoyamos a veces. Y nos peleamos a veces o promovemos ese tipo de partidos políticos y a veces decimos, pues no hay de dónde escoger. Y bueno, hasta cierto punto sí tenemos razón, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones es lo que nosotros apoyamos, pues. Dice, entonces se levantaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Acababan de matar a sus hermanos y lo primero que hacen es irlo y levantarlo y decir, aquí está el rey, apoyándolo en todo lo que él hizo. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerisidín y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Pero uno de sus hermanos, que es Jotán, se escapó. Y él fue, y es el que hace una protesta, vamos a decir así, hacia una injusticia. Y empieza a decir su parábola. Dice, cuando dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerisidín y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre Israel, sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre vosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, en el cual a mí se honra Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la vid, pues ven tú ahora, reina sobre vosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Estos tres productos, vamos a decir así, la vid, el olivo, la higuera y la higuera, eran productos o son plantas que dan algo. Una da aceite, el otro da vino y el otro ¿qué da? Fruto. El otro da fruto, da higos. Estos eran los calificados para estar para gobernar sobre los árboles. Pero ellos empezaron a poner pretextos. En muchas ocasiones, como cristianos, también no queremos nada que ver con el gobierno. Porque dicen por ahí que los gobernantes han hecho buen trabajo. En 1850 más o menos, cuando había la revolución, había mucha matanza
Y a un presidente, Benito Juárez, se le ocurrió escribir un convenio en el cual separar la iglesia del Estado. Aunque leyendo un poco el documento, lo tuve que leer, buscar ayer y leerlo, tenía como que un poco de razón. Porque en aquel entonces la que mandaba era la Iglesia Católica y no permitía que ninguna religión más predominara en América Latina. Entonces a este documento se le llamó el Benemérito de las Américas, porque era la revolución de las reformas. Y él, en el Benemérito de las Américas, en todo ese convenio que hubo, él separó la iglesia del Estado. Y le digo, sí, hasta cierto punto había un poco como para que lo aceptáramos, porque aquel que no creía, o que no era católico y que creía una fe diferente, era muerto en la hoguera. Y por eso empezó él a separar todo eso. Y todo esto no solo afectó a México, sino que era toda América Latina, y fue el famoso Benemérito de las Américas. Y a veces como que así el diablo nos engaña, que algo no está bien, nos lo hace ver bien, pero al final nos afecta. Y por eso ahora nadie de los cristianos tiene que ver en el gobierno. Y por eso estamos gobernados por gobernantes corruptos, asesinos, nadie los trae a juicio, son protegidos por el mismo gobierno. Y cuando en las iglesias hay hermanos que tienen la posibilidad de tomar un puesto político, pues no lo quieren. Y tenemos que ir a buscar a que nos gobierne la zarza. Estamos en el 15 y dice: y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. La zarza dijo que sí, yo los gobierno, pero me tienen que abrazar, o sea, se tienen que apegar a mí, porque si no se me apegan a mí, dijo, fuego salga de mí y los consuma a todos. El reinado de Abimelech fue terrible. Él empezó a matar a los que no se sometían a él, iba y les prendía fuego. La injusticia que Jotán que está protestando se cumplió. Era como una profecía. La zarza los va a gobernar, pero se van a someter a ella, y si no, los va a quemar. Abimelech lo primero que hace es, el que no se iba a someter fue y los quemó. Y luego otro pueblo que no se sometió y también fue y los quemó. Pero en este caso dice que había una mujer en las murallas, había una muralla, y dice que dejó caer una piedra de molino, la cual dice que le cayó en la cabeza y le quebró el cráneo. Y Abimelech dice que llamó a su escudero y le dijo: mátame, no quiero que una mujer se diga que mató a Abimelech. Así murió Abimelech. Dice la Biblia que así pagó Dios a Abimelech todo el mal que hizo. Así terminan los tiranos, tristemente, en nuestra sociedad. Se dice que Hitler, antes de que la URSS llegara, dice que se tuvo que suicidar. Su esposa, de muchos años, tuvo que tomar veneno, y él dice que se tuvo que pegar un balazo. Así terminó Hitler. Saddam Hussein, en 2011, fue ahorcado. Toda la gente lo vio, fue televisado eso a nivel mundial. Gaddafi,
uno de los tiranos también de Siria. Lo fueron siguiendo y allá en los desagües, allá estaba metido y de allá lo sacaron. Y cuando lo sacaron, lo querían llevar escoltados, pero alguien no le perdonó la vida y ahí mismo le dio un balazo. Y la ONU tuvo que pedir cuentas de cómo había pasado todo eso. Esperemos, hermanos, que dentro del ministerio, cuando Dios nos llame a servir, lo podamos hacer de la mejor manera, tener un espíritu de servicio en cualquier posición que se ocupe en la iglesia, y que no seamos unos tiranos con los hermanos, que no los tratemos mal, que podemos ser buenos líderes, no solo dentro de la iglesia, sino también allá afuera. Así terminó Abimelech. Dice el Proverbios 29:2, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y para terminar, vamos a leer Eclesiastés 10:16. Dice: ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Pero dice: bienaventurado tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes desayunan temprano para tener fuerzas. Este fue el estudio de hoy, hermanos, que se llamó Jehová señorará sobre su pueblo. Que Dios les bendiga. Gracias. Realmente es interesante todo lo que encontramos en la Escritura y cómo se apega a la vida de cada uno de nosotros en nuestros tiempos. Quiero compartir con ustedes solamente un pensamiento que alguien escribió hace tiempo, y compartimos a veces reflexiones dentro de nuestra página de Facebook. Algunos le ponen like, ¿verdad? No me molesta si no le ponen like, pero es importante que leamos, a veces nos ayuda a reflexionar. Dice: la mentira le dijo a la verdad, y yo creo que algunos ya lo leyeron: vamos a darnos un baño juntos. El agua del pozo es muy agradable. La verdad, todavía sospechosa, probó el agua y descubrió que era realmente agradable. Así que se desnudaron y se bañaron. Pero de repente la mentira saltó del agua y huyó vistiendo las ropas de la verdad. La verdad, un poco furiosa, salió del pozo para recuperar su ropa. Pero el mundo, al ver la verdad desnuda, miró hacia otro lado con ira y desprecio. La pobre verdad regresó al pozo y desapareció para siempre, ocultando su vergüenza. Desde entonces, la mentira corre por el mundo vestida como la verdad, y la sociedad está muy feliz, porque el mundo no desea conocer la verdad desnuda. Esto lo escribió un hombre llamado Jean Leon Jerome, y la Escritura nos dice en Juan 8:32 que el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 18, verso 38, Poncio Pilato le hace esta pregunta al Señor Jesucristo cuando lo está cuestionando, y le dice: ¿qué es la verdad? Y Jesucristo en Juan 14:6 le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Así es que la verdad absoluta es que Dios nos ama